El mensaje llegó a través de la red de comunicación del espacio profundo exactamente a las 1423 hora estándar galáctica. Era débil, interrumpido por la estática y la distancia, pero la desesperación en la voz alienígena atravesó cada barrera como un cuchillo en la carne. Soy el canciller Vexai de la República Selani. Si alguien puede oír esta transmisión, por favor, responda. Nuestros mundos se están ardiendo. Nuestra gente está muriendo. El Imperio Korak ha atravesado nuestras últimas líneas de defensa. Nos quedan quizás días antes de la extinción total. La voz se detuvo y en ese silencio se oyó de fondo el sonido de explosiones. Cuando el orador continuó, las palabras cargaban con el peso de una civilización moribunda. Hemos intentado luchar contra ellos durante 3 años. De cada nave que construimos, destruyeron 10 de las nuestras. Cada defensa que creamos. Se abrieron paso como el papel. No quieren prisioneros. No quieren nuestros recursos. Quieren que desaparezcamos del universo para siempre. La oficial de comunicaciones NYX subió el volumen en su puesto a bordo de la nave de monitoreo Star Sai. A su alrededor, la tripulación mixta de diferentes especies alienígenas había quedado en completo silencio. El Imperio Korak era conocido en toda la galaxia. Eran la pesadilla de la que hablaban en voz baja todas las especies pacíficas. Las fuerzas Korak se cuentan por millones. La voz continuó. Sus naves bloquean nuestro sol. Sus armas convierten nuestras ciudades en cristal. Hemos enviado solicitudes de ayuda a la Federación Altariana, la Alianza Próxima y el Consejo del Mundo Central. Todos se han negado. Dicen que el costo sería demasiado alto. Dicen que los Korak son demasiado poderosos para combatirlos. El capitán Theon, un ser alto de piel y antebrazos azules, estaba detrás de la estación de NYX. Su especie, los Baldari, eran conocidos por su destreza militar, pero incluso ellos temían a los Korach. «Pobres bastardos», susurró. «Nadie puede ayudarlos contra esa fuerza». La transmisión volvió a crepitar. «Esta es nuestra última transmisión en esta frecuencia. En 6 horas, la flota Korak llegará a nuestro mundo natal, Silleris Prime. 20.000 millones de almas viven en este planeta. 20.000 millones de madres, padres e hijos que morirán antes del próximo amanecer porque la galaxia ha decidido que no vale la pena salvarnos». NYX sintió que se le rompía el corazón. Había estado monitoreando las comunicaciones del espacio profundo durante 15 años, pero nunca había oído una desesperación tan cruda. Los Selani eran un pueblo pacífico, conocidos en toda la galaxia por su arte y su bondad. Nunca habían hecho daño a nadie. Nunca habían tomado nada que no les fuera dado libremente. Y ahora estaban a punto de ser aniquilados simplemente porque eran demasiado débiles para defenderse. Si hay alguien ahí fuera con el poder de ayudarnos, te lo rogamos. No te pedimos que mueras por nosotros. No te pedimos que sacrifiques a tu propia gente. Solo te pedimos que si puedes hacer algo, lo que sea, lo intentes. No dejes que la galaxia olvide que existimos. No dejes que los gritos de nuestros hijos pasen desapercibidos». La voz del canciller se quebró al final de sus últimas palabras. Cuando volvió a hablar, fue apenas un susurro. Aquí el canciller Vexai de la República Selani, transmitiendo en todas las frecuencias a quien quiera escuchar. Se nos acabó el tiempo. Se nos acabó la esperanza. Se nos acabó todo, excepto la creencia de que en algún lugar de este vasto universo, podría haber alguien que aún crea que la misericordia es más importante que el miedo. La transmisión terminó con una explosión de estática. Entonces el silencio llenó el puente del ojo estelar. El capitán Theron activó los registros de comunicación e inició el procedimiento estándar para reenviar mensajes importantes a varios gobiernos y mandos militares. Pero mientras trabajaba, sabía lo que sucedería. El mensaje sería archivado, analizado y finalmente ignorado. El Imperio Korak era demasiado fuerte. Su flota era demasiado grande. Ningún gobierno tenía el poder de enfrentarse a ellos solo.
y ninguna alianza de gobiernos estaba dispuesta a arriesgarlo todo por una especie moribunda que apenas conocían. El capitán Nick dijo en voz baja: «Hay algo más». El mensaje se transmitió en todas las frecuencias conocidas, incluyendo algunas que nunca antes había visto. Quienquiera que lo haya enviado intentaba comunicarse con todos, incluidas las especies con las que aún no hemos contactado. Asintieron con tristeza. Tiempos desesperados requieren medidas desesperadas. Esperan que alguien ahí fuera tenga el poder de ayudarlos, aunque no sepamos quién sea ese alguien. Lo que ninguno de ellos sabía era que el mensaje había llegado mucho más allá de la comunidad galáctica conocida. En lo profundo de lo que la mayoría de las especies consideraban las tierras baldías del borde exterior, un pequeño planeta azul recibió la transmisión a través de una estación de monitoreo que había sido escuchando en silencio las comunicaciones galácticas durante décadas. La técnica humana de turno en la matriz de espacio profundo Araibo se llamaba María Santos. Llevaba 3 años trabajando en el turno de noche, principalmente catalogando comunicaciones comerciales rutinarias y conversaciones diplomáticas. Cuando la llamada de socorro de Celani llegó a través de su equipo, casi la descartó como otro conflicto político entre gobiernos alienígenas. Pero algo en la voz de la canciller la hizo escuchar con más atención. Mientras el software de traducción convertía el idioma alienígena al inglés, María sintió un escalofrío. Esto no era política. Era genocidio. Inmediatamente reenvió el mensaje a su supervisor, el Dr. James Morrison, quien había estado estudiando patrones de comunicación alienígena durante la última década. Morrison escuchó la grabación 3 veces antes de coger su teléfono seguro y llamar, un número que conectaba directamente con la línea de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Soy el Dr. Morrison de las instalaciones de Araibo. Necesito hablar con alguien con autoridad de inmediato. Hemos interceptado una llamada de socorro de una especie alienígena que se enfrenta a la extinción total. El ataque está ocurriendo ahora mismo y piden ayuda a cualquiera que pueda oír. El Consejo de Seguridad de la ONU llevaba solo 5 años lidiando con protocolos de contacto extraterrestre. Desde que la humanidad se desarrolló a una velocidad superior a la de la luz y estableció el primer contacto con la comunidad galáctica, la Tierra seguía siendo considerada un actor secundario en la política galáctica, con una flota pequeña y recursos limitados en comparación con las grandes potencias de la galaxia. Pero mientras los funcionarios gubernamentales escuchaban la transmisión de Celani, algo se agitó en la conciencia colectiva humana, latente desde el final de la última guerra mundial. Era el mismo sentimiento que había impulsado a la humanidad a cruzar océanos para luchar contra el fascismo. El mismo instinto que había llevado a la gente común a arriesgarlo todo para proteger a los extranjeros de la tiranía. En cuestión de horas, el mensaje llegó a todos los gobiernos importantes de la Tierra. Los líderes militares analizaron la situación táctica y la declararon desesperada. El Imperio Korak poseía tecnología décadas por delante de las capacidades de la humanidad, con naves capaces de destruir ciudades enteras desde la órbita. Pero en las salas de conferencias y edificios gubernamentales de todo el mundo, se desarrollaba una conversación diferente. Políticos y generales que habían dedicado sus carreras a calcular pérdidas aceptables y ventajas estratégicas se encontraron ante una simple cuestión moral sin respuesta estratégica. 20.000 millones de personas inocentes estaban a punto de morir y habían pedido ayuda. Al amanecer en las principales capitales de la Tierra, las redes de comunicaciones seguras transmitían un mensaje sin precedentes. Por primera vez en la historia de la humanidad, todos los gobiernos importantes del planeta estaban completamente de acuerdo en algo. Los monstruos de la Tierra estaban a punto de responder a la llamada de clemencia. La sesión de emergencia del Consejo de la Tierra Unida se reunió en Oro 6 Greenwich. Mientras tanto, menos de 12 horas después de que la llamada de socorro de Celani llegara a la Tierra. Representantes de todas las naciones importantes se sentaron alrededor de la mesa circular en Ginebra, con rostros sombríos mientras escuchaban la transmisión alienígena por 4ª vez. El análisis táctico es claro, dijo el general Harrison, representante estadounidense en el Comité Militar del Consejo.
El Imperio Siodar cuenta con aproximadamente 15.000 naves en su flota principal. Toda nuestra armada espacial consta de 200 naves, la mayoría de las cuales son naves de exploración con armamento mínimo. La almirante Chen Lin, de la Fuerza Espacial China, se inclinó hacia adelante en su silla. Su abuelo había sido general durante la Segunda Guerra Mundial, y su bisabuelo había luchado en el frente del Pacífico durante la Segunda Guerra Mundial. La familia Chen tenía una larga tradición de servicio militar y una tradición aún más larga de luchar contra adversidades imposibles. El general Harrison tiene razón sobre nuestra desventaja numérica, dijo con voz tranquila y mesurada. Pero creo que se le escapa algo importante sobre la naturaleza de este conflicto. El delegado ruso, el coronel Petrov, frunció el ceño. ¿Qué podríamos estar pasando por alto? Es una simple cuestión de matemáticas. Tienen 75 naves por cada una de las nuestras. Incluso si nuestras armas fueran iguales a las suyas, que no lo son, seríamos destruidos en cuestión de horas. La almirante Chen se levantó y se dirigió a la gran pantalla al frente de la sala. Con unos pocos toques, mostró datos tácticos de los breves encuentros militares de la humanidad con otras especies alienígenas durante los últimos 5 años. Están pensando como extraterrestres, dijo, y varios delegados se removieron incómodos en sus asientos. Están pensando como seres civilizados que luchan en guerras según reglas y tradiciones. Están pensando como personas que tienen algo que perder. Volvió a tocar la pantalla y mostró imágenes de la batalla de Nueva Tokio durante la Segunda Guerra Mundial. Edificios en llamas, soldados avanzando a través de calles inundadas de radiación, civiles luchando con armas improvisadas contra adversidades abrumadoras. El Imperio Korak conquista mediante el miedo y una potencia de fuego superior. Ganan porque sus enemigos los combaten como una fuerza militar convencional. Pero los humanos no libramos guerras convencionales cuando la supervivencia está en juego. Libramos guerras totales. El representante brasileño, el general Silva, parecía escéptico. ¿Qué sugiere exactamente, almirante? Que sacrifiquemos toda nuestra flota en un gesto de desafío. Eso no salvará al pueblo Selani. Sugiero que mostremos a la galaxia lo que la Tierra produce cuando alguien pide clemencia, respondió Chen. El Imperio Korach nunca se ha enfrentado a un enemigo que considere preferible la muerte en batalla a permitir que muera gente inocente. Nunca han luchado contra una especie que considere las adversidades imposibles como un desafío personal. La doctora Elizabeth Warren, coordinadora civil del Consejo, levantó la mano. Almirante, entiendo el atractivo emocional de lo que dice, pero tenemos una responsabilidad con nuestra propia gente. Si enviamos nuestra flota a luchar contra los Korak, dejaremos la Tierra indefensa. Chen se giró hacia los delegados reunidos. Doctora Warren, ¿cuántas naves crees que enviaría el Imperio Corfac a conquistar la Tierra si decidiera que somos una amenaza? Según estimaciones de inteligencia, probablemente 5.000 naves, respondió Warren. ¿Y cuántas naves tendríamos para defendernos si mantuviéramos toda nuestra flota aquí? 200, así que, ya sea que enviemos nuestra flota para ayudar a los Selani o la mantengamos aquí, el resultado es el mismo. Si los Siodar deciden atacarnos, perdemos. La voz de Chen se endureció. La única diferencia es si morimos como cobardes que dejaron quemar a 20.000 millones de inocentes o como humanos que recordaron a la galaxia porque nuestra especie luchó para llegar a la cima de la cadena alimentaria en un mundo muerto. La sala quedó en silencio. Todos los presentes conocían la historia de la Tierra. Sabían de las guerras, los genocidios, los siglos de violencia que habían moldeado la civilización humana. Pero también conocían la otra cara de la naturaleza humana. La que construyó hospitales en zonas de guerra, que lo arriesgó todo para salvar a desconocidos, que se enfrentó a probabilidades imposibles y decidió luchar de todos modos. El ministro de Asuntos Exteriores de Nigeria, Okafor, habló en voz baja. ¿Qué exactamente? ¿Me lo propone, almirante? Chen volvió a tocar la pantalla,
que mostró un mapa táctico de la galaxia. El Imperio Korak controla aproximadamente el 12% del espacio conocido. Mantienen su poder mediante el miedo y la suposición de que nadie los desafiará directamente. Todas las especies que han conquistado los han combatido de la misma manera, nave contra nave, siguiendo las reglas aceptadas de la guerra galáctica. Señaló varios sistemas estelares marcados en rojo. Pero los humanos no seguimos esas reglas. Nunca lo hemos hecho. Cuando los romanos creyeron haber conquistado la Galia, descubrieron que los galos no se rindieron solo porque sus ejércitos fueran derrotados. Cuando los nazis creyeron haber desmantelado la Unión Soviética, descubrieron que los rusos quemarían sus propias ciudades antes que dejar que los invasores las tomaran. La pantalla cambió para mostrar redes de comunicación que se extendían por la galaxia. Los Siodvar mantienen el control mediante la propaganda y el miedo. Les dicen a las especies conquistadas que la resistencia es feudal, que su tecnología es demasiado avanzada, que son demasiado numerosos, pero nunca se han enfrentado a un enemigo que presente sus propias derrotas como victorias. El general Harrison parecía confundido. No lo entiendo. ¿Cómo pueden las derrotas ser victorias? Porque los humanos no miden la victoria de la misma manera que otras especies, explicó Chen. Cuando los defensores del Álamo fueron invadidos, Texas no se rindió. Cuando los pasajeros del vuelo 93 estrellaron su avión para detener a los terroristas, Estados Unidos no se rindió. Cuando el levantamiento del gueto de Varsovia fue aplastado, el mundo no olvidó. Activó otra pantalla que mostraba registros históricos humanos. Toda cultura humana tiene historias de guerreros que se enfrentaron a adversidades imposibles y lucharon de todos modos. No porque pensaran que podían ganar, sino porque la alternativa era inaceptable. Los llamamos héroes y les contamos sus historias a nuestros hijos. El coronel Petrov comenzaba a comprender. Quieren convertir nuestra derrota militar en una victoria propagandística. Quiero hacer más que eso, dijo Chen. Quiero mostrarle al Imperio Corfac lo que sucede cuando se enfrentan a un enemigo que considera sus propias muertes como bajas aceptables si eso significa proteger a personas inocentes. Quiero recordarle a la galaxia que los humanos no somos civilizados porque seamos débiles. Somos civilizados porque elegimos serlo y esa elección puede ser revocada. El Dr. Warren parecía incómodo. Almirante, lo que describe suena peligrosamente cercano al terrorismo. Lo que yo describo es una guerra total librada por una especie que entiende la diferencia entre civiles y combatientes, pero que también entiende que a veces la única forma de proteger a los civiles es infundir miedo en el enemigo por lo que sucederá si continúan hiriéndolos. Volvió a la pantalla táctica. El Imperio Korach nunca se ha enfrentado a un enemigo que considere su propia supervivencia menos importante que la derrota de su enemigo. Nunca han luchado contra una especie que empleará su última nave embistiendo su nave insignia solo para demostrar algo. Nunca se han enfrentado a un oponente que considere el martirio como una ventaja táctica. El ministro de Asuntos Exteriores, Aapor, se reclinó en su silla. Habla de cambiar por completo la naturaleza de la guerra galáctica. Hablo de recordarle a la galaxia porque los humanos se convirtieron en la especie dominante de la Tierra a pesar de ser más débiles, lentos y menos especializados que la mayoría de nuestros depredadores. Chen respondió, nos convertimos en superdepredadores no porque fuéramos los más fuertes, sino porque éramos los más implacables. Porque éramos la especie que perseguiría a un mamut durante 3 días por un páramo helado antes que dejar que nuestros hijos murieran de hambre. Señaló la consola de comunicaciones que seguía transmitiendo actualizaciones del sistema Celani. 20.000 millones de personas están a punto de morir porque la galaxia ha decidido que el Imperio Korak es demasiado fuerte para luchar. Propongo que les mostremos qué sucede cuando alguien pide clemencia a los humanos y decidimos responder. La votación no fue reñida. Cuando se anunció el recuento final, todos los delegados habían votado a favor de la propuesta del almirante Chen. Por primera vez en la historia de la humanidad, la Tierra comprometería a todo su ejército en una guerra que no tenía nada que ver con los intereses humanos, sino con la naturaleza humana.
Mientras los delegados salían de la cámara para comenzar los preparativos, la almirante Chen se quedó atrás, contemplando la pantalla táctica. Sabía que probablemente estaban a punto de morir. Sabía que su flota probablemente sería destruida a las pocas horas de llegar al sistema Celani. Pero también sabía que la galaxia estaba a punto de aprender algo sobre los humanos que había sido olvidado desde que se unieron a la comunidad galáctica. Los humanos no eran civilizados por ser pacíficos. Eran civilizados porque habían elegido controlar a los monstruos que habitaban en sus corazones. Ahora, alguien había pedido clemencia, y era hora de liberar a esos monstruos. La flota humana llegó al límite del sistema Celani 72 horas después de recibir la llamada de socorro. La almirante Chen se encontraba en el puente de la U.S. Indomable, la nave insignia de la Tierra, y observó cómo su pantalla táctica se llenaba de contactos enemigos. La flota Korak era incluso mayor de lo que había estimado la inteligencia. El número de contactos asciende ahora a 17.000 naves, informó el comandante Yun desde la estación de sensores. Tienen todo el sistema bloqueado. Leo señales de energía masivas desde Celaris Prime. Están bombardeando la superficie. Chen asintió con gravedad. A través de la pantalla principal, podía ver los lejanos destellos del bombardeo orbital, iluminando la cara nocturna del mundo natal de Celani. Cada destello representaba miles de muertes, civiles que no habían hecho nada más que existir en la trayectoria de la maquinaria de guerra Korak. El almirante llamó al teniente Morrison de comunicaciones. Recibo una transmisión de la nave líder de Korak. ¿Quieren hablar? Transmítala. La pantalla principal parpadeó y se resolvió mostrando la imagen de un comandante Korak. El alienígena era alto y musculoso, con la piel gris cubierta de cicatrices rituales que marcaban su rango en la jerarquía militar. Al hablar, su voz transmitía la arrogancia despreocupada de alguien que nunca ha conocido la derrota. Soy el comandante de guerra Lon de la flota imperial de Korak. Identificarán a su especie y expondrán sus asuntos en este sistema antes de que decida si los destruiré rápida o lentamente. Chen dio un paso al frente para que el alienígena pudiera verla con claridad. Soy la almirante Chen Min de la flota de la Tierra Unida. Estamos aquí en respuesta a una solicitud de asistencia de la República Celani. La expresión de Taclón pasó de la arrogancia a la confusión, y luego a lo que podría haber sido diversión. Tierra. Nunca he oído hablar de este mundo. ¿Cuántas naves han traído para desafiar el poderío del Imperio Korak? 200 naves. El silencio en el puente del comandante de Kortak fue roto por lo que parecían risas. 200 naves contra 17.000. La diversión de Declan parecía genuina. Su gente está loca o simplemente ignora las matemáticas básicas. Somos humanos, respondió Chen. Quizás eso responda a ambas preguntas. Humanos. Taclón repitió la palabra como si saboreara algo extraño. Les ofreceré lo que no he ofrecido a ninguna otra especie que haya interferido con las operaciones de Korak. Tienen una hora para retirarse más allá de los límites de este sistema. Si lo hacen, no los perseguiré. Esto es más compasión de la que su especie primitiva merece, pero su estúpida valentía me divierte. La expresión de Chen no cambió. Comandante de guerra Lon, tengo una contrapropuesta. Tienen 10 minutos para comenzar a retirar sus fuerzas del espacio Celani. Después de ese tiempo, los consideraremos una amenaza activa para civiles inocentes y responderemos en consecuencia. La risa del puente de Korak fue tan fuerte que distorsionó la grabación de audio. Me amenazarías con 200 naves contra 17.000. ¿Qué posible amenaza podría representar tu pequeña flota para el Imperio Korak? Estás a punto de descubrirlo. Chen le hizo un gesto a Morrison, quien cortó la transmisión. Alrededor del puente del Indomable, sus oficiales intercambiaron miradas. Todos conocían las probabilidades. Todos comprendían que probablemente estaban a punto de morir, pero ninguno sugirió la retirada. Todas las naves, aquí la almirante Chen, anunció por la red de comunicación de la flota.
Todos han escuchado la oferta del comandante enemigo. Saben a qué nos enfrentamos. También saben por qué estamos aquí. En 10 minutos, comenzaremos las operaciones de combate contra una fuerza que nos supera en número 85-1. Nuestra misión no es obtener una victoria convencional. Nuestra misión es mostrarle a la galaxia qué sucede cuando alguien pide ayuda a los humanos. Hizo una pausa y miró a su tripulación del puente. Eran hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para esta misión, sabiendo que probablemente no regresarían a casa. Tenían familias, sueños, futuros que estaban dispuestos a sacrificar por personas que nunca habían conocido. El Imperio Korak mantiene su poder mediante el miedo y la suposición de que la resistencia es feudal. Hoy, demostramos que esa suposición es errónea. Cada nave que destruyamos, cada minuto que retrasemos sus operaciones, cada acto de desafío que transmitamos por la galaxia recordará al universo que los seres civilizados no tienen por qué someterse a los bárbaros. Los 10 minutos transcurrieron en relativo silencio mientras ambas flotas se preparaban para la batalla. Los Korak se dispusieron en la formación estándar que habían usado para conquistar docenas de mundos. Una potencia de fuego abrumadora se concentró en líneas de batalla disciplinadas. La flota humana se dispersó en lo que parecía ser un patrón caótico que violaba todos los principios aceptados de la guerra naval galáctica. La flota enemiga se está moviendo para atacar, informó el comandante Chan. Avanzan en la formación estándar de Korak. Parece que planean rodearnos y destruirnos sistemáticamente. Que vengan, dijo Chen en voz baja. Todas las naves implementan el protocolo Fénix. Recuerden, no estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para enseñar. El protocolo Fénix era algo nuevo en la guerra galáctica, desarrollado específicamente para esta misión. En lugar de intentar preservar las naves y minimizar las bajas, se centró en maximizar el daño al enemigo sin importar el costo para las fuerzas humanas. Cada nave humana estaba equipada con reactores modificados que podían sobrecargarse para crear explosiones devastadoras, y cada capitán tenía órdenes de embestir las naves enemigas si sus armas fallaban. La primera oleada de ataque Korik golpeó a la flota humana con la fuerza de 1000 soles. Rayos de plasma y misiles de fusión atravesaron las naves humanas como papel, destruyendo 15 naves en los primeros 30 segundos de combate. En cualquier otro día contra cualquier otro enemigo, tales pérdidas habrían provocado una retirada inmediata. En cambio, la flota humana avanzó. La US Defiance, con el casco roto y los motores fallando, continuó disparando hasta agotar su munición. Luego embistió contra un crucero pesado Siodar con suficiente fuerza para destruir ambas naves. La US Vengeance, con el puente destruido y su tripulación muerta, fue pilotada por su sistema de IA directamente hacia un grupo de destructores enemigos. Su reactor sobrecargado creó una reacción en cadena que eliminó 12 naves Siodar. El comandante de guerra lo observaba desde su nave insignia como una tras otra de la flota humana moría sin retirarse, sin rendirse, sin mostrar ningún signo de miedo. Así no era como las especies civilizadas libraban guerras. Esto era algo completamente distinto. Señor, informó su oficial táctico, los humanos están transmitiendo su batalla en todas las frecuencias. Están enviando imágenes en tiempo real de la destrucción de sus naves a todos los sistemas de la galaxia. ¿Por qué transmitirían su propia derrota? No creo que consideren esto una derrota, señor. La transmisión se titula, Recuerden a Saris Prime. Los humanos no olvidan. Tlon sintió algo que no había experimentado en 20 años de conquista. Incertidumbre. La flota humana estaba siendo destruida sistemáticamente, pero estaban cobrando un alto precio a sus fuerzas. Más importante aún, estaban aprovechando cada muerte para maximizar el impacto psicológico. Cuando la US Indomable finalmente fue atacada directamente, la almirante Chen estaba lista. Su nave estaba rodeada por los restos de ambas flotas. El espacio alrededor de Saras Prime estaba plagado de los restos de lo que una vez fue la fuerza militar más poderosa de la historia de la humanidad. El almirante llamó al comandante Yun.
Nuestras armas tienen un 15% de efectividad. Brechas de pasillo en las cubiertas 7 a 12. Hemos perdido contacto con ingeniería. ¿Cuántas naves enemigas hemos destruido? 437 bajas confirmadas. La flota Korak se ha reducido a aproximadamente 16.500 naves. Chen sonrió con tristeza. Nada mal para 200 primitivos de un mundo remoto. Abrió un canal de comunicación con toda la flota humana. A todas las naves, aquí la almirante Chen. Hemos cumplido nuestra misión principal. La galaxia ahora sabe que los humanos viajarán por el universo para proteger a personas inocentes. Ejecuten el protocolo final. En los restos dispersos de la flota humana, los capitanes que aún estaban vivos comenzaron el proceso de sobrecargar sus reactores. No para destruir más naves enemigas. Quedaban muy pocas naves humanas como para que eso importara, sino para enviar un mensaje que resonara por toda la galaxia durante generaciones. El Indomable de los Estados Unidos fue la última nave humana en morir. Mientras los rayos de plasma de Korvac atravesaban su casco, la almirante Chen anunció por la red de comunicación de la flota. Todos han escuchado la oferta del comandante enemigo. Saben a qué nos enfrentamos. También saben por qué estamos aquí. En 10 minutos, comenzaremos las operaciones de combate contra una fuerza que nos supera en número 85-1. Nuestra misión no es obtener una victoria convencional. Nuestra misión es mostrarle a la galaxia qué sucede cuando alguien pide ayuda a los humanos. Hizo una pausa y miró a su tripulación del puente. Eran hombres y mujeres que se habían ofrecido como voluntarios para esta misión, sabiendo que probablemente no regresarían a casa. Tenían familias, sueños, futuros que estaban dispuestos a sacrificar por personas que nunca habían conocido. El Imperio Korak mantiene su poder mediante el miedo y la suposición de que la resistencia es feudal. Hoy, demostramos que esa suposición es errónea. Cada nave que destruyamos, cada minuto que retrasemos sus operaciones, cada acto de desafío que transmitamos por la galaxia recordará al universo que los seres civilizados no tienen por qué someterse a los bárbaros. Los 10 minutos transcurrieron en relativo silencio mientras ambas flotas se preparaban para la batalla. Los Korak se dispusieron en la formación estándar que habían usado para conquistar docenas de mundos. Una potencia de fuego abrumadora se concentró en líneas de batalla disciplinadas. La flota humana se dispersó en lo que parecía ser un patrón caótico que violaba todos los principios aceptados de la guerra naval galáctica. La flota enemiga se está moviendo para atacar, informó el comandante Chan. Avanzan en la formación estándar de Korak. Parece que planean rodearnos y destruirnos sistemáticamente. Que vengan, dijo Chen en voz baja. Todas las naves implementan el protocolo Fénix. Recuerden, no estamos aquí para sobrevivir. Estamos aquí para enseñar. El protocolo Fénix era algo nuevo en la guerra galáctica, desarrollado específicamente para esta misión. En lugar de intentar preservar las naves y minimizar las bajas, se centró en maximizar el daño al enemigo sin importar el costo para las fuerzas humanas. Cada nave humana estaba equipada con reactores modificados que podían sobrecargarse para crear explosiones devastadoras, y cada capitán tenía órdenes de embestir las naves enemigas si sus armas fallaban. La primera oleada de ataque Korik golpeó a la flota humana con la fuerza de 1000 soles. Rayos de plasma y misiles de fusión atravesaron las naves humanas como papel, destruyendo 15 naves en los primeros 30 segundos de combate. En cualquier otro día contra cualquier otro enemigo, tales pérdidas habrían provocado una retirada inmediata. En cambio, la flota humana avanzó. La US Defiance, con el casco roto y los motores fallando, continuó disparando hasta agotar su munición. Luego embistió contra un crucero pesado Siodar con suficiente fuerza para destruir ambas naves. La US Vengeance, con el puente destruido y su tripulación muerta, fue pilotada por su sistema de IA directamente hacia un grupo de destructores enemigos. Su reactor sobrecargado creó una reacción en cadena que eliminó 12 naves Siodar.
El comandante de guerra lo observaba desde su nave insignia como una tras otra de la flota humana moría sin retirarse, sin rendirse, sin mostrar ningún signo de miedo. Así no era como las especies civilizadas libraban guerras. Esto era algo completamente distinto. Señor, informó su oficial táctico, los humanos están transmitiendo su batalla en todas las frecuencias. Están enviando imágenes en tiempo real de la destrucción de sus naves a todos los sistemas de la galaxia. ¿Por qué transmitirían su propia derrota? No creo que consideren esto una derrota, señor. La transmisión se titula, Recuerden a Saris Prime. Los humanos no olvidan. Tlon sintió algo que no había experimentado en 20 años de conquista. Incertidumbre. La flota humana estaba siendo destruida sistemáticamente, pero estaban cobrando un alto precio a sus fuerzas. Más importante aún, estaban aprovechando cada muerte para maximizar el impacto psicológico. Cuando la U.S. Indomable finalmente fue atacada directamente, la almirante Chen estaba lista. Su nave estaba rodeada por los restos de ambas flotas. El espacio alrededor de Saras Prime estaba plagado de los restos de lo que una vez fue la fuerza militar más poderosa de la historia de la humanidad. El almirante llamó al comandante Yun. Nuestras armas tienen un 15% de efectividad. Brechas de pasillo en las cubiertas 7 a 12. Hemos perdido contacto con ingeniería. ¿Cuántas naves enemigas hemos destruido? 437 bajas confirmadas. La flota Korak se ha reducido a aproximadamente 16.500 naves. Chen sonrió con tristeza. Nada mal para 200 primitivos de un mundo remoto. Abrió un canal de comunicación con toda la flota humana. A todas las naves, aquí la almirante Chen. Hemos cumplido nuestra misión principal. La galaxia ahora sabe que los humanos viajarán por el universo para proteger a personas inocentes. Ejecuten el protocolo final. En los restos dispersos de la flota humana, los capitanes que aún estaban vivos comenzaron el proceso de sobrecargar sus reactores. No para destruir más naves enemigas. Quedaban muy pocas naves humanas como para que eso importara, sino para enviar un mensaje que resonara por toda la galaxia durante generaciones. El Indomable de los Estados Unidos fue la última nave humana en morir. Mientras los rayos de plasma de Corfac atravesaban su casco, la almirante Chen, de pie en el puente, observaba cómo la pantalla táctica mostraba las posiciones finales de su flota. Habían resistido 6 horas contra todo pronóstico. Habían demostrado que el Imperio Korak podía desangrarse. Morrison llamó a su oficial de comunicaciones. Transmita el mensaje final al comando terrestre. Dígales que los monstruos respondieron a la llamada de clemencia. Dígales que la galaxia lo recordará. Cuando el reactor del Indomable alcanzó un punto crítico, su explosión iluminó la oscuridad alrededor de Solaris Prime como una pequeña estrella. El comandante de guerra Telon observó desde su nave insignia y comprendió que algo fundamental había cambiado en el equilibrio del poder galáctico. La flota humana había desaparecido. Pero habían hecho algo que ninguna otra especie había logrado en 50 años de expansión de Korak. Habían hecho que el imperio pareciera vulnerable. Habían demostrado a la galaxia que la gran máquina de guerra de Korak podía ser dañada por un enemigo dispuesto a sacrificarlo todo por un principio. Señor, informó su oficial táctico, estaban recibiendo transmisiones de toda la galaxia. Parece que las imágenes de la batalla humana se han transmitido a todos los mundos importantes. La respuesta es significativa. ¿Qué clase de respuesta? Disturbios en los mundos ocupados por 12 COR. 3 especies clientes han declarado su independencia. La Federación Alariana está movilizando su flota. Señor, creo que los humanos han comenzado algo que quizá no podamos detener. Eso observó los restos que flotaban alrededor de su nave y comprendió que, después de todo, los humanos habían ganado. No por una potencia de fuego superior ni por tácticas brillantes, sino porque las imágenes de la batalla de Silleris Prime llegaron a la capital de la Federación Altariana. Nueva Tessili, 18 horas después de que muriera la última nave humana.
El primer ministro Karel observaba las grabaciones en su despacho privado, con los 4 ojos fijos en la pantalla mientras las naves humanas embestían contra las naves de guerra Korak sin dudarlo. Sabían que iban a morir, susurró a su ayuda, el viceministro. Todos sabían que era un suicidio, y lo hicieron de todos modos. Beltar, que había servido en el ejército altariano durante 30 años, meneó la cabeza con incredulidad. Señor, he estudiado los registros tácticos de cada batalla importante en la historia galáctica. Nunca había visto algo así. Lucharon como máquinas programadas para la destrucción, pero máquinas que eligieron su propia programación. Caral reprodujo los momentos finales de la nave insignia humana, observando al almirante Chen de pie tranquilamente en su puente mientras el fuego de plasma de Korak la destrozaba. La mujer alienígena no mostró miedo ni arrepentimiento, solo una férrea determinación para completar su misión incluso cuando la muerte se acercaba. ¿Cuántas naves Corfac destruyeron? 437 bajas confirmadas, señor. Los humanos eliminaron casi el 3% de la flota Corfac con 200 naves primitivas. Pero eso no es lo que preocupa a los servicios de inteligencia. ¿Qué quiere decir? Beltar activó una pantalla diferente que mostraba el tráfico de comunicaciones a través de la galaxia. Los humanos lo transmitieron todo, señor. Cada muerte, cada sacrificio, cada momento de su batalla de 6 horas. Convirtieron su derrota militar en una victoria propagandística que se extiende por todos los mundos civilizados. La pantalla mostró imágenes de disturbios de una docena de mundos diferentes. En los planetas ocupados por Korak, las poblaciones civiles que habían sido, los humanos, sometidos durante décadas, de repente luchaban contra sus ocupantes. Ver a humanos morir para proteger a desconocidos había convencido a millones de seres de que la resistencia era posible. Los humanos no solo atacaron a los Korak militarmente. Beltar continuó. Atacaron toda la base del poder de los Korak. Durante 50 años, el Imperio ha mantenido el control mediante la creencia de que la resistencia equivale a la muerte. Los humanos demostraron que a veces la muerte equivale a la victoria. Coral se levantó y caminó hacia la ventana que daba a Nueva Tesal. En la plaza, multitudes de altarianos se congregaban alrededor de las pantallas públicas, viendo las imágenes de la batalla humana una y otra vez. Algunos lloraban, otros vitoreaban. Todos parecían enojados. Señor, dijo Beltar en voz baja. El Consejo Militar solicita una sesión de emergencia. 3 almirantes ya han presentado propuestas formales para tomar represalias inmediatas contra las posiciones de los Korak. ¿Respaldaciones por qué? No nos atacaron. Atacaron a los humanos, señor. Y aparentemente eso es suficiente. A lo largo de la galaxia, escenas similares se desarrollaban en cientos de mundos. En Próxima Centauri, la normalmente, un pacífico consejo de ancianos observó el sacrificio humano y comenzó a movilizar silenciosamente sus flotas de defensa. En Vega Prime, las manifestaciones estudiantiles se convirtieron en disturbios a gran escala cuando las autoridades intentaron impedir la transmisión de las imágenes de la batalla. Pero quizás la reacción más significativa provino de una fuente inesperada. En lo profundo del cuadrante beta, en un mundo que la mayoría de las especies consideraba un puesto comercial remoto, un anciano refugiado Selani llamado Sexai observó la batalla humana y lloró. Sexai había escapado de Selaris Prime en los últimos días antes del bombardeo de Korach. Había visto arder su mundo natal, había visto a su gobierno rendirse antes que enfrentarse a la extinción total. Había pasado los últimos 3 años creyendo que su pueblo merecía su destino por haber sido demasiado débil para defenderse. Ahora veía morir a alienígenas de un mundo lejano para proteger a civiles Selani que nunca habían conocido. Y comprendió que la debilidad no era un crimen digno de genocidio. A las pocas horas de ver las imágenes, Sexai comenzó a transmitir su propio mensaje a través de redes de refugiados y canales de comunicación ocultos. Sus palabras eran sencillas, pero transmitían la autoridad de alguien que había sobrevivido. Lo peor que Corfac pudo hacer. Me llamo Sexai,
Exeris Prime. Quiero contarles sobre los humanos que murieron por mi gente. Provenían de un mundo llamado Tierra y nunca antes se habían encontrado con un Selani. No tenían por qué preocuparse por nuestro destino, salvo que les pedimos ayuda y decidieron responder. El mensaje del antiguo Selani fue captado y retransmitido por toda la galaxia, añadiendo una dimensión personal al sacrificio humano que los analistas militares y políticos no pudieron proporcionar. Los humanos podrían haber ignorado nuestra llamada de socorro como todos los demás. Su gobierno podría haber decidido que no valíamos la pena. Su gente podría haber elegido proteger su propio mundo en lugar de morir por extraños, pero no lo hicieron. Vinieron a ayudarnos porque alguien pidió clemencia, y decidieron que eso era suficiente. A medida que el mensaje de Sexai se difundía, algo sin precedentes comenzó a suceder en todo el espacio controlado por Korak. Movimientos de resistencia que habían permanecido latentes durante décadas resurgieron repentinamente. Inspirados por el ejemplo de los humanos que viajaron por la galaxia para morir por un principio en Gordian 7, un planeta que llevaba 15 años bajo ocupación Korak, combatientes clandestinos emergieron de sus escondites y comenzaron ataques coordinados contra instalaciones militares. Su líder, un antiguo maestro llamado Yargo, transmitió su propio mensaje explicando su motivación. Hemos vivido como esclavos durante 15 años porque creíamos que los Korak eran demasiado fuertes para luchar. Entonces vimos a humanos de un mundo primitivo cruzar la galaxia y destruir 400 naves Korak con solo 200 de los suyos. Si los humanos pueden hacer eso por desconocidos, ¿qué podemos hacer por nuestras propias familias? La respuesta del Imperio Korak fue rápida y brutal. El comandante de guerra Taclón, aún en el sistema Selani lidiando con las consecuencias del ataque humano, recibió órdenes de dar ejemplo con cualquier mundo que mostrara signos de rebelión. En cuestión de días, las flotas Korak bombardeaban poblaciones civiles en 3 planetas diferentes. Pero en lugar de aterrorizar a otros mundos para que se sometieran, los bombardeos solo empeoraron la situación. Los humanos habían demostrado a la galaxia que el martirio podía ser un arma. Y ahora, cada atrocidad de los Korak creaba más mártires dispuestos a seguir el ejemplo humano. El punto de inflexión llegó cuando surgieron imágenes del planeta Tesalia Menor, donde las fuerzas de los Korak habían ejecutado a 3.000 civiles en represalia por un ataque de la resistencia. Las ejecuciones se transmitieron en vivo como advertencia a otros mundos. Pero el efecto fue el contrario del que pretendían los Korak. Entre los civiles ejecutados se encontraba una niña de 5 años cuyo único delito fue haber nacido en un mundo que se había atrevido a rebelarse. Las imágenes de su muerte se extendieron por la galaxia más rápido que cualquier inteligencia militar. Y con ellas llegó un mensaje que lo cambió todo. El mensaje era de la Tierra. Soy el general Morrison del Comando Terrestre Unido. Comenzó la transmisión. Hemos recibido informes de crímenes de guerra de los Korak contra la población civil. Queremos dejar clara nuestra postura a todas las partes involucradas en este conflicto. El rostro del general apareció en las pantallas de toda la galaxia. Y quienes observaron con atención pudieron ver algo en sus ojos que incomodó a los soldados veteranos. Era la misma mirada que la almirante Chen había mostrado en sus últimos momentos. La expresión de alguien que había superado el miedo y encontrado algo mucho más peligroso. La flota humana que murió en Solaris Prime fue nuestra primera respuesta a la petición de clemencia. No fue nuestra única respuesta. La Tierra ha estado construyendo naves y entrenando soldados durante las últimas 72 horas. No nos interesa la conquista ni el territorio. Nos interesa asegurar que las especies que piden clemencia la reciban. La voz de Morrison se endureció. Cualquier comandante Korak que autorice ataques contra poblaciones civiles será considerado un criminal de guerra. Cualquier nave Korak que participe en genocidio será considerada un objetivo legítimo. Cualquier mundo Korfak que apoye estas actividades será considerado cómplice. La transmisión se detuvo un momento antes de que Morrison pronunciara las palabras que resonarían a través de la historia galáctica. Los humanos que murieron en Solaris Prime eran nuestros diplomáticos.
Hablaban el único idioma que creíamos que el Imperio Korak entendería. Sacrificio por principios. Al parecer, nos equivocamos. Así que ahora enviamos a nuestros soldados. Y nuestros soldados hablan un idioma completamente diferente. La transmisión terminó con imágenes de enormes instalaciones de construcción en la Tierra y sus colonias, donde miles de nuevas naves de guerra estaban tomando forma. Los diseños no se parecían a nada en las bases de datos galácticas. Naves construidas no para exploración ni defensa, sino con un propósito específico: destruir naves Corfac con la mayor eficiencia posible. El comandante de guerra Taclón recibió la transmisión humana mientras su flota aún limpiaba los escombros de la batalla de Silleris Prime. Al observar las imágenes del desarrollo militar de la Tierra, se dio cuenta de que su victoria había sido una ilusión. Los humanos no habían enviado su flota a Silleris Prime para ganar una batalla. La habían enviado para iniciar una guerra. Y ahora la galaxia elegía bando, no basándose en cálculos estratégicos ni alianzas políticas, sino en una simple pregunta: ¿merecen protección las personas inocentes incluso cuando protegerlas es costoso? Los humanos habían decidido que sí, y habían muerto para demostrarlo. Ahora, docenas de otras especies llegaban a la misma conclusión, y el Imperio Korak estaba a punto de descubrir qué sucedía cuando los monstruos de la Tierra se desataban de verdad. La era de la conquista fácil había terminado. La era de las consecuencias había comenzado. Unos 6 meses después de la batalla de Solaris Prime, el comandante de guerra Lon permanecía en una celda de detención a bordo de la US Retribution, esperando el inicio de su juicio. A través de la pequeña ventana, podía ver los restos de lo que una vez fue la base principal de la flota del Imperio Korak en la estación Nexus. Los humanos no solo habían derrotado al Imperio Korak, sino que lo habían desmantelado pieza por pieza utilizando tácticas que violaban todos los principios aceptados de la guerra civilizada. Cuando los comandantes Korak se escondieron tras la población civil, las fuerzas humanas emitieron advertencias dando a los inocentes exactamente 1 hora para evacuar antes de que comenzara el bombardeo. Cuando las naves Korak usaron banderas de rendición como engaño, los humanos dejaron de aceptar a los rendidos por completo. Lo más aterrador de todo es que los humanos parecen considerar sus propias bajas como pérdidas aceptables en servicio de su objetivo mayor. Takan había visto a soldados humanos marchar a través de campos minados para despejar el camino a los refugiados alienígenas. Había visto naves humanas sacrificarse para proteger transportes de evacuación que transportaban a personas que nunca habían conocido. La puerta de la celda se abrió y entró la almirante Chen Wei-min. Era la hermana menor del almirante Chen Min, quien había muerto en Solaris Prime, y el parecido era inconfundible. Poseía la misma serena seguridad, la misma disposición a tomar decisiones imposibles sin dudarlo. Comandante de guerra Taclón, dijo, sentada frente a él en la mesa pequeña. Me llamo almirante Chen. Quería hablar con usted antes de que comience su juicio. Taclón la miró con una mezcla de odio y respeto reticente. Estás aquí para regodearte con tu victoria. Yo estoy aquí para asegurarme de que entiendas lo que le pasó a tu imperio para que otras especies no cometan los mismos errores. Activó una pequeña pantalla holográfica que mostraba el mapa político actual de la galaxia. Antes el Imperio Korak controlaba el 12% del espacio conocido, ahora había un mosaico de mundos independientes y protectorados humanos. Tu imperio cayó porque malinterpretaste la naturaleza del poder. Chen dijo, crees que la fuerza proviene de la capacidad de destruir y que el miedo es un recurso renovable. Pero el miedo requiere mantenimiento constante, y con el tiempo, alguien siempre decide que el precio de la sumisión es mayor que el de la resistencia. Taclón rió con amargura. Sus humanos lo demostraron, supongo. ¿Pero qué ganaron con eso? La mitad de su flota murió en nuestras guerras. Su gente se sacrificó por alienígenas que jamás recordarán sus nombres. Lo recordarán, respondió Chen en voz baja. Cada mundo que liberamos ha erigido monumentos al sacrificio humano. Cada especie que protegimos enseña a sus hijos sobre el día en que la Tierra respondió a la llamada de misericordia.
El nombre de mi hermana se pronuncia en 300 idiomas en 50 sistemas estelares. Tocó la pantalla y mostró imágenes de toda la galaxia. Niños Alani jugando en parques con nombres de héroes humanos. Poetas altarianos componiendo canciones épicas sobre la batalla de Sillaris Prime. Antiguos esclavos Corfac construyendo escuelas dedicadas a los valores humanos de protección y sacrificio. Pero no fue por eso que luchamos, continuó Chen. Luchamos porque alguien pidió ayuda y decidimos que era motivo suficiente para actuar. La fama, la gratitud, las ventajas políticas, solo fueron efectos secundarios. La verdadera victoria fue demostrar que los seres civilizados no tienen por qué tolerar la barbarie solo porque los bárbaros sean fuertes. Takalon observó las imágenes con creciente comprensión. Cambiaste las reglas del juego. Recordamos a la galaxia cuáles habían sido las reglas de siempre. Los fuertes protegen a los débiles. Quienes pueden ayudar, ayudan. Quienes rezan por su inocencia enfrentan las consecuencias. La voz de Chen se endureció. Su imperio olvidó esas reglas, así que las volvimos a enseñar. El juicio del comandante de guerra Teolon se convirtió en el proceso legal más visto de la historia galáctica. Representantes de 200 especies se reunieron en el mundo neutral de la Estación Armonía para presenciar el primer tribunal de crímenes de guerra del que se tenga memoria. La fiscal fue una abogada humana llamada Sara Martínez, cuya declaración inicial se citaría en las facultades de Derecho durante generaciones. Señorías, este caso no se trata de venganza. No se trata de castigo. Se trata de establecer un principio que guiará a la civilización galáctica durante siglos. Ese principio es simple. Quienes cometen genocidio enfrentarán la justicia sin importar cuán poderosos se consideren. La evidencia fue abrumadora. Grabaciones de video de docenas de Sud. Testimonio de miles de sobrevivientes. Documentación de campañas sistemáticas de exterminio que mataron a miles de millones de seres inocentes. Pero quizás la evidencia más contundente provino de los propios registros militares de Corach, que demostraban que el imperio había calculado cuidadosamente el costo del genocidio y lo había considerado un gasto comercial aceptable. Cuando se anunció el veredicto de culpabilidad de todos los cargos, los observadores de toda la galaxia estallaron en vítores. Pero la verdadera importancia no fue el castigo de un criminal de guerra. Fue el establecimiento de un nuevo principio en la ley galáctica según el cual los crímenes contra civiles inocentes serían procesados sin importar las consecuencias políticas. El Imperio Corach se rindió oficialmente 3 semanas después de la condena de Taklon. Sus líderes restantes, ante la disyuntiva de continuar la guerra contra un enemigo que prefería la muerte a la derrota, optaron por el exilio al borde exterior. En menos de un año, la última unidad militar de Corach se disolvió, y sus antiguos territorios fueron gobernados por una coalición de especies liberadas bajo supervisión humana. Pero el verdadero cambio fue más sutil y profundo. A lo largo de la galaxia, las especies agresivas comenzaron a reconsiderar sus planes de expansión al percatarse de que los humanos cruzarían el universo para detener el genocidio. Las especies pacíficas comenzaron a solicitar garantías de protección humana, sabiendo que la Tierra cumpliría sus compromisos sin importar el costo. La transformación no estuvo exenta de controversia. Muchas especies se preocupaban por el poder y la influencia humanos, argumentando que la Tierra se había vuelto demasiado dominante en los asuntos galácticos. Pero estas preocupaciones se atenuaron al saber que los humanos parecían genuinamente desinteresados en la conquista por sí misma. La almirante Chen se presentó ante el Consejo Galáctico 5 años después de la batalla de Saris Prime, abordando las preocupaciones sobre la expansión militar humana. Honorables delegados, dijo, entiendo sus preocupaciones sobre el poder humano. Ven nuestras flotas, nuestras bases, nuestra disposición a intervenir en conflictos a lo largo de la galaxia, y se preguntan si simplemente hemos reemplazado un imperio por otro. Señaló la galería donde representantes de cientos de especies observaban el evento. Pero les pediría que consideraran esto. En los 5 años transcurridos desde la rendición de Corfac, ¿cuántos mundos ha conquistado la Tierra?
¿Cuántas especies hemos subyugado? ¿Cuántas veces hemos usado nuestro poder militar para obtener ganancias territoriales? La respuesta era cero, y todos en la Cámara lo sabían. Las fuerzas humanas habían intervenido en docenas de conflictos, pero siempre en defensa de poblaciones inocentes, y siempre con el objetivo de restaurar la galaxia en lugar de ocuparla. No buscamos gobernar la galaxia, continuó Chen. Buscamos asegurar que lo que le sucedió al pueblo Selani no vuelva a ocurrir. No somos conquistadores. Somos guardianes y seguiremos desempeñando ese papel mientras la galaxia nos necesite. El discurso fue bien recibido, pero la verdadera prueba de las intenciones humanas llegó 6 meses después, cuando el planeta Meridian solicitó la independencia de su protectorado humano. El gobierno mundial se había establecido con ayuda humana tras la liberación de la ocupación de Korak, pero ahora querían plena autonomía. La galaxia observaba atentamente cómo respondería la Tierra a un desafío directo a su autoridad. ¿Revelarían los humanos su verdadera naturaleza como otra potencia imperial? ¿Usan la fuerza militar para mantener el control? En cambio, la almirante Chen asistió personalmente a la ceremonia de independencia de Meridian y entregó la plena autoridad gubernamental a los líderes electos del planeta. En su discurso de despedida, pronunció unas palabras que se convirtieron en el lema no oficial de la política exterior humana. Vinimos a Meridian porque necesitaban ayuda. Nos vamos porque ya no nos necesitan. Eso es lo que hacen los guardianes. La ceremonia se transmitió por toda la galaxia y el mensaje fue claro. Los humanos no estaban interesados en construir un imperio. Estaban interesados en construir una galaxia donde los imperios ya no fueran necesarios. 10 años después de la muerte del almirante Chen Lin en Ceres Prime, su sacrificio alteró fundamentalmente el equilibrio de la civilización galáctica. La expansión agresiva ya no era una estrategia viable para ninguna especie, porque todos sabían que los humanos intervendrían para proteger a las poblaciones inocentes. Las especies pacíficas podían centrarse en el crecimiento y el desarrollo en lugar de la defensa militar porque sabían que los guardianes los observaban. Los monstruos de la Tierra habían respondido a la llamada de la misericordia. Y al hacerlo, habían creado una galaxia donde la misericordia ya no era escasa. Pero quizás el monumento más apropiado para el sacrificio humano fue en Celaris Prime, donde el pueblo Selani había erigido un sencillo monumento en el mismo lugar donde la nave del almirante Chen había naufragado. La inscripción estaba escrita en todos los idiomas conocidos, pero el mensaje era universal. Aquí murieron extraños que se convirtieron en héroes. Aquí comenzó la era en la que quienes piden clemencia la reciben. Aquí los monstruos de la Tierra demostraron que la mayor fuerza reside en usar el poder para proteger a quienes no pueden protegerse. Cada año, en el aniversario de la batalla, seres de toda la galaxia se reunían en el monumento para recordar el día en que 200 naves cambiaron el curso de la historia al demostrar que vale la pena morir por algunas cosas. La era de la conquista fácil había terminado. La era de los guardianes había comenzado. Y en algún lugar de la galaxia, si se oía otra llamada de socorro de personas en peligro de extinción, todos sabían quién respondería.